Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de estadística donde vamos a ver las medidas de dispersión. Comenzamos. Las medidas de dispersión nos permiten comprender cuán dispersos están los datos en torno a su tendencia central. Estas medidas nos ayudan a entender la variabilidad y la distribución de los valores en un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más comunes son el rango, la varianza y la desviación estándar. Rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo en el conjunto de datos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la pizarra si tuviéramos un conjunto de datos, tenemos datos por aquí, pues el rango sería igual al valor máximo que tengamos aquí menos el valor mínimo que tendremos aquí. Esta sería la primera medida de dispersión. Voy a ponerlo aquí con texto y sería rango igual a valor máximo menos valor mínimo. Pongo así y esto sería el rango. La varianza mide el promedio de las desviaciones al cuadrado de los datos respecto a la media. Es una medida que representa el promedio de las desviaciones al cuadrado de los datos respecto a la media, como indicaba anteriormente. Se obtiene calculando la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y su media, dividiendo esta suma por el número total de datos. En el caso de una muestra, se resta 1 al divisor para obtener un estimador no sesgado. La varianza siempre se expresa en unidades al cuadrado, ya que se basa en las diferencias al cuadrado de los valores respecto a la media. Entonces tendríamos que la varianza sería igual al sumatorio de x sub i menos la media de x, esto elevado al cuadrado, y dividido todo entre n menos 1. La siguiente sería la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, con lo cual vamos a poner aquí que la desviación sería igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y nos indica cuánto varían en promedio los datos respecto a la media. La desviación estándar, como indicaba, es la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida más intuitiva y comprensible de la dispersión, ya que está en la misma unidad que los datos originales. Al tomar la raíz cuadrada de la varianza, se regresa a la escala original de los datos, lo que facilita la interpretación y comparación con los valores originales. Esta es la diferencia principal entre desviación estándar y varianza. Radica en la unidad de medida. Ahora veremos un ejemplo práctico con Python, pero como resumen, indicar que la varianza se calcula como la suma de las diferencias al cuadrado de los valores respecto a la media, mientras que la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida más interpretable de la dispersión de los datos en su escala original. Ambas medidas son útiles para evaluar la dispersión de los datos y entender su variabilidad. La elección entre utilizar la varianza o la desviación estándar dependerá de la necesidad de trabajar con las unidades al cuadrado o en la misma escala que los datos originales, respectivamente. Pues bien, una vez visto estas tres formas de evaluar la dispersión, vamos a pasar a un ejemplo práctico
donde vamos a suponer que tenemos unos datos que representan el número de horas de estudio de un grupo de estudiantes para un examen. Vamos primero a nuestra carpeta de proyectos, abrimos con Visual Studio Code, botón derecho, abrir con Code. Voy a crear un nuevo archivo de Python, para ello le damos aquí arriba, con el explorador abierto y pongo 03 dispersión.py. Cierro aquí el explorador para que tengamos más espacio. Cierro también esta solapa y me quedo ya con el archivo abierto donde vamos a escribir el código. Hemos indicado que vamos a tener unos datos que representan el número de horas de estudio de un grupo de estudiantes. Vamos a poner aquí horas estudio. Va a ser igual, creamos una lista con diferentes valores. Vamos a poner, por ejemplo, 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 6, 5, 7, 3, 7, 4, 5. Con esto está bien. Y ahora vamos a importar aquí arriba NumPy, la librería de Python. La importamos con el alias np. Esto se hace por convención para no tener que escribir NumPy, sino simplemente np. Lo que sea. Y ahora vamos a calcular primero la media. Va a ser igual a np.min y le pasamos la lista, horas de estudio. Bien, lo siguiente es calcular el rango. Rango va a ser igual al máximo de horas de estudio menos el valor mínimo de horas de estudio. Ya tenemos aquí el rango. Y a continuación vamos a calcular la varianza y desviación estándar. Varianza va a ser igual np.var horas de estudio y le ponemos aquí dedof igual a 1 para calcular la varianza de la muestra. Y la desviación estándar podríamos poner directamente la raíz cuadrada de la varianza con el módulo math importado, pondríamos sqr y le pondremos aquí el valor. Pero lo vamos a hacer con NumPy np.std horas de estudio, y pongo también dedof igual a 1, como indicaba anteriormente, para la muestra. Vamos a mostrar estos datos y después lo voy a graficar. Vamos a poner aquí un fstring, el rango es, y ponemos aquí entre llaves rango. Print fstring para darle formato y poner la variable dentro de las llaves y dentro de la cadena. Ponemos aquí la varianza es, ponemos aquí varianza y hacemos lo mismo para la desviación estándar. La desviación estándar es, y ponemos aquí desviación estándar. Vamos a ejecutar para ver los valores y ahora pasamos a la gráfica. Ejecuto aquí y aquí tenemos los valores. El rango entre el valor mínimo y máximo es 5, la varianza 2,41 y la desviación estándar si está en la unidad de medida, que serían las horas, con lo cual es la que nos vendría mejor para estudiar estos datos, donde nos indicaría que
tanto para arriba como para abajo hay una desviación de 1,55 horas. Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a la gráfica. Para ello importamos Matplotlib, .pyplot y le ponemos el alias as plt. Ya podemos usar la librería y empezamos por plt skater para graficar los puntos, donde vamos a poner que va a ir desde el rango 1 hasta la longitud o el número de elementos de horas de estudio más 1, ya que siempre empieza con 0. Y le pasamos aquí horas estudio, que es la lista. Lo siguiente, vamos a crear una línea con la media. Para ello ponemos plt.ax hline, como tenemos aquí, donde le pasamos el valor de la media que hemos calculado anteriormente, color igual a R, que es rojo, el estilo de la línea line style, ponemos igual a 2 guiones y la etiqueta label le vamos a poner media. Lo siguiente, la etiqueta para la X y para la Y, plt.xlabel, y le pasamos por aquí estudiantes y plt.ilabel, le ponemos horas de estudio, plt.title para poner el título de la gráfica y le pasamos aquí horas de estudio para el examen. Y mostramos la gráfica plt.show. Ejecuto. Tenemos aquí los datos y aquí tenemos nuestra gráfica. Como vemos, aquí hemos puesto la línea horizontal que hacemos aquí, pasándole el valor de la media que obtuvimos aquí. Le hemos pasado ese valor y creamos una línea horizontal para ver dónde está la media y después ponemos cada punto de nuestra lista y vemos la distancia, sería así, que tienen con respecto a la media. Ese sería el valor tanto de la varianza como la desviación. Y en la desviación lo tendríamos por hora, que sería lo más normal para digamos, esta lista, donde podríamos comparar en la misma unidad de los valores que tenemos aquí con su desviación en la unidad de medida que tenemos con los datos, que serían horas. Tenemos aquí las etiquetas y el título. Como indicaba anteriormente, en este ejemplo hemos obtenido la media, el rango como 5 horas, la varianza como 2,41 y la desviación estándar como aproximadamente 1,55 horas. La gráfica de dispersión nos muestra cómo se distribuyen los datos en torno a la media, lo que nos ayuda a visualizar la dispersión de los valores, y con estas medidas de dispersión podemos entender mejor la variabilidad de las horas de estudio del grupo de estudiantes. Pues bien, hasta aquí esta clase, espero sea útil.
No olvidéis compartir y espero veros en la próxima clase. Muchas gracias.